Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Lucas del capítulo 12 del versículo 1 al 7. Dice así: En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se los repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios, y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos por estos elementos que nos está dando el Señor el día de hoy. Primero, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Una de las cosas que nos pide el Señor es la transparencia plena. ¿Qué quiere decir esto? Vivir en esa transparencia, en esa sinceridad, que no nos dé miedo que alguien nos vaya a descubrir algo, porque al fin y al cabo todo lo tenemos descubierto, todo lo tenemos expuesto a los demás. Es decir, nuestra actitud es coherente con la forma de pensar y lo que hablamos, de tal manera que no tenemos miedo cuando hablamos, porque eso que hablamos refleja todos nuestros actos. Entonces, ¿qué tenemos que ocultar? Nada. ¿Que tenemos algún miedo que el día de mañana nos puedan descubrir? Nada, porque al fin y al cabo hemos vivido en esa transparencia. Y luego nos habla de que no teman a aquel que mata el cuerpo. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué fingimos algo que no somos? Miren, a veces por el miedo a que no nos acepten, el miedo a que la gente nos critique, el miedo a que no seamos aceptados en un trabajo, en un grupo, etc. Y entonces ocultamos ciertas cosas, el miedo de que el esposo, la esposa, el novio, la novia no nos quieran, y ocultamos ciertas cosas. Dice el Señor, no teman a ellos, no teman a la gente, más bien teman el vivir en esa constante mentira, y que al fin y al cabo donde repercute es en tu vida espiritual. Cuando matas tu vida espiritual por no ser coherente, entonces ten miedo. ¿Por qué? Porque estarás basado en lo que opinen los demás. El problema es que cuando los demás te fallen, ¿dónde vas a refugiarte si te alejaste tanto de Dios pensando en la opinión de los demás? Por eso dice el Señor, más bien preocúpate por estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque el no estar bien con Dios nos puede condenar a una vida sin sentido, a una vida de desesperación, a una vida de miedo. El estar con Dios, es decir, vivir en esta transparencia con el Señor, nos lleva a vivir una vida tranquila. Y termina diciéndonos, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios está al pendiente de ti. ¿Con quién tienes que quedar bien entonces? Pues con Dios. Si el Señor se preocupa por los pajarillos, Él se preocupará, tenlo por seguro por ti. Pero sé sincero, sé transparente, vive en la coherencia de una vida confiada en Dios. Así es como tendríamos que vivir.